nombre es Asunción Gómez Sánchez, soy expresa política del estado de Chiapas. Mi nombre es Venturino Torres Escobar, expreso político del estado de Chiapas. Nuestros compañeros no son delincuentes. Nosotros somos originarios de un municipio que se llama Chiapa de Corzo. Lo que se cosecha más en esa región es el maíz. El campesino no tenía tierra, sino que trabajaba en tierras del cacique, pero el cual tenía que dar parte de la cosecha y parte de su trabajo en mano de obra. Y si no quería pagar o no quería trabajar en su terreno del cacique, lo sacaban y lo corrían. Así se vivía en el estado de Chiapas, como esclavos, era una esclavitud. En mi comunidad pertenecía a un cacique que no era ni siquiera mexicano, era de Turquía. Y como este turco, así le decíamos turco, Jorge Odich, no tenía derecho de tener propiedades en el país porque está estipulado dentro de la Constitución, pero lo adquiere a través de una cuñada porque se casa con una mexicana. Compra los terrenos, pero lo pone a nombre de la esposa y a nombre de la cuñada. Muere la esposa, queda la cuñada, pero empiezan a tener conflictos por el terreno. Entonces estos baldíos que tenían tantos años de vivir ahí en la comunidad, y enojada la cuñada de este Jorge dice, bueno, pues yo soy la dueña, los papeles están a mi nombre, porque han trabajado tantos años conmigo y yo se los regalo. Yo les voy a afirmar que les voy a dar tanto. El Jorge Odich no quería. Entonces, para que ese documento no se hiciera efectivo, tenía que matar a los que eran beneficiarios de ese documento, que en ese caso era uno de mis tíos y la familia de mis tíos. Huyeron ellos, porque si no, sí los iban a matar. Y exactamente fueron a dar en Carranza. Plantean sus problemas y regresan, si no recuerdo, un 28 de febrero, se posesionan de las tierras y sacan al cacique. Y es así como se funda la comunidad donde yo vivo. Íbamos con rumbo al trabajo, porque mi esposo trabaja de albañil, pero en ese momento cuando nosotros cruzamos la calle, vimos una camioneta blanca ahí parada. Nos rodean pues, entonces yo pues me asusto cuando yo veo a mi esposo que lo agarran y le ponen las esposas y ya de ahí pues me agarran a mí también. Pues nosotros preguntamos pues ¿y por qué? Y lo único que ellos nos responden, pues ustedes ya saben. Yo creo que era una fiscalía, la de Tuxtla, porque ahí nos pasan un rato y nos encierran en un cuarto y nos dicen pues aquí se quedan y no se vayan a escapar porque pues si no aquí les vamos a partir su madre. Al siguiente día ya nos dicen que habíamos despojado de tierras. Pues no era cierto pues porque de igual manera presentando toda la documentación estuvimos más de 2 años. Más de 2 años estuvimos en prisión. Ellos se vienen aquí a la Ciudad de México, mis hijos, pequeñitos se vienen aquí a la Ciudad de México con los compañeros y desde aquí ellos hacían mítines, agarraban el micrófono y empezaban a hablar exigiendo mi libertad. En la lucha jurídica, nuestro abogado demostró que no teníamos ningún delito y nos dieron la sentencia absolutoria donde nos dejaron en libertad y ordenó el juez borrar nuestros nombres de todo expediente porque nunca existió el delito. Nosotros corrimos con suerte, fuimos a prisión, pero tenemos el caso del compañero Fidencio Gómez Sánchez, que él no fue a prisión, él lo desaparecieron. Pero es una forma de que cuando el gobierno no logra quebrantar la voluntad de lucha del sujeto político, del sujeto consciente, a través de la prisión busca otro método, el método de la desaparición forzada o las ejecuciones extrajudiciales, como es el caso de la ejecución de nuestro compañerito Humberto Morales Santis, de apenas 13 años de edad. Era un niño, lo mató un grupo paramilitar conjuntamente con el Estado. Nos mataron al compañero Héctor, nos mataron al compañero Ramiro, compañero Mario. No creas que nada más porque no tenemos nada que hacer, vamos a las calles a
No, tenemos trabajo, queremos mantener a nuestra familia, pero también no nos podemos quedar callados ante todas las injusticias, porque si no, nos volvemos cómplices. Allá anda la hija, la compañera Nadine Reyes Maldonado, exigiendo que sea presentado a su papá, o en caso contrario, que diga dónde lo tienen y que presenten pues el cuerpo, ¿no? Entonces la represión es una continuidad transeccional siempre. Hay una cifra general de 350.000 víctimas de detención y desaparición forzada. Es una cifra muy conservadora. Esos son los que han denunciado, los que han tenido el valor, porque la familia que denuncia la desaparición forzada es objeto de hostigamiento, de amenaza, de seguimiento. Esa es la respuesta que da la Suprema Corte de Justicia, porque lo que nosotros informamos, decimos, a través de esta marcha, con nuestra revista, con nuestros folletos, esa información el pueblo no lo escucha en los medios de comunicación. No lo va a escuchar, porque nada más van a dar la información que le convenga al gobierno, porque los tiene bajo su control. Y todos aquellos periodistas críticos que quieran decir la verdad, corren la suerte de ser ejecutados.